Ahí me sale un recuadro abajo que dice. A mí no. No, ya. No. Bueno, muy buenas noches. Les saludamos desde el santuario de San Pedro Claver, un nuevo encuentro virtual que sostenemos pues desde todos los meses, siempre como traemos algún tema de interés. En esta ocasión hacemos continuidad a un tema que ya habíamos tratado, que eran las huellas arqueológicas del santuario de San Pedro Claver, pero que estuvo tan bueno y tan sustancioso que decidimos hacerle una segunda parte, porque bueno, el público también quedó pues muy interesado en todos los datos nuevos de investigación que Mónica, una de nuestras invitadas, pues compartió en esa ocasión y que hoy pues trae esos temas que quedaron sobre el tintero. También esta noche nos acompaña Lina Beltrán, que bueno, ya ustedes la conocen, ella pues, ya prácticamente permanente de la nómina de los encuentros virtuales del museo en el santuario. Entonces, sí. Entonces, bueno, yo pues para los que están por primera vez en este conversatorio, que de pronto no vieron la primera parte y de pronto no conocen un poco el perfil de nuestras invitadas, yo les voy a compartir un poquito de las hojas de vida de cada una. Entonces, tenemos a Mónica Terrien, ella es antropóloga y magíster en historia, es profesora del programa de maestría, ha sido subdirectora técnica del Instituto Colombiano de Arqueología y directora de la Fundación Erigalle. Ha sido profesora de la Universidad de los Andes y de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, de la seccional Caribe. Actualmente es la directora del Grupo de Investigación Herencia Cultural. Entre sus publicaciones encontramos Leyendas bajo el agua, Patrimonio sumergido y Arqueología subacuática. También tenemos contextos de reflexión sobre las cerámicas arqueológicas de periodos históricos, de fábrica a barrio, urbanización y urbanidad de la fábrica de loza bogotana. Esa es, bueno, un poquito, bastante resumido porque, bueno, tiene una larga trayectoria Mónica, pero bueno, es un poquito para que se acerquen un poquito a lo que ella ejerce como su oficio. Lina Beltrán es arquitecta y magíster en restauración de monumentos arquitectónicos, es actual directora del programa, es directora del Instituto Carlos Arbeláez Camacho para el Patrimonio Arquitectónico y Urbano y es docente de la carrera de arquitectura. Y es investigadora del Grupo de Patrimonio Construido Colombiano. Entre sus publicaciones encontramos metodología de análisis y valoración para la rehabilitación del barrio de Las Cruces en la ciudad de Bogotá. También tenemos patrimonio cultural y la Universidad Javeriana y la tradición en la formación de restauradores. Bueno, bienvenidas a esta noche de historia, de arqueología, de descubrir este espacio, no solamente descubrir al santuario, sino también descubrir toda nuestra ciudad, de recordar esa historia que es tan magnífica y que nos sentimos orgullosos de tener. Bienvenidas esta noche, le doy la palabra a Mónica. Gracias, Linda. Muchas gracias. Un saludo a Lina y un saludo a todos los que nos están acompañando esta noche. Sí, yo quería también como sintetizar un poco lo que decía Linda, respecto a la presentación de hoy. Hoy es una continuación, la segunda parte de esa primera charla que se enfocó principalmente en mirar las huellas arquitectónicas, o sea, desde la arqueología, mirar esos vestigios arquitectónicos que nos permiten desde esa lectura arqueológica interpretar la evolución, lo que fue la evolución de la construcción, de la transformación y el crecimiento de lo que hoy es el claustro de San Pedro Claver. Sobre todo, pues el énfasis estaba puesto en lo que fue el primer templo y toda
la apropiación que hace la Compañía de Jesús de la muralla, la transformación de esa muralla y las funciones y los espacios que se generaron en torno a la muralla y el primer templo. Ya al final de una larga presentación, se empezó a abordar el tema de los materiales arqueológicos. Entonces, ya es otra mirada y es desde aquí que vuelvo a retomar parte del tema de lo que se había visto en la presentación pasada, pero la quiero extender un poco más para abordar otros temas interesantes a los que nos conduce la arqueología y que nos permite acercarnos a la vida cotidiana de un momento histórico anterior, como es en el caso de lo que hoy es el claustro de San Pedro Claver. Vuelvo a retomar algunos de la información que nos proporciona la arqueología cuando hacemos las excavaciones, que vamos raspando con un palustre esa tierra, vamos sacando de a pocos y vamos profundizando. En el caso del claustro profundizamos casi hasta 1,70 m de profundidad, y en las distintas capas de tierra que se formaron por rellenos que se hicieron cuando fue creciendo y transformando el edificio, en esas capas de tierra quedan pues incluidas mucho material arqueológico. Esto en parte porque pues recordemos un problema que tenían las sociedades en ese momento era el tema de las basuras, ¿no? ¿Qué hacer con las basuras? Generalmente estas en las casas, por ejemplo, se acumulaban en el solar, en la parte de la huerta, donde después poco a poco iban quedando enterradas. En el caso de la edificación pues del claustro, estas seguramente también se iban acumulando en algún lado y en la medida en que se iba transformando el claustro, entonces se incorporaba estas basuras para ir subiendo el nivel del piso, especialmente en Cartagena por el tema del nivel freático de las aguas subterráneas, lo que obligaba a que siempre se fuera elevando el nivel de la edificación con respecto a la calle también y en general de toda la ciudad. Entonces, cuando los arqueólogos excavamos, pues empiezan a aparecer estos materiales y como ustedes ven, esta es una muestra de lo que se puede sacar en un solo estrato, que llamamos nosotros un solo estrato arqueológico, una capa de relleno, en alguno de los espacios del claustro en donde hicimos las excavaciones. De ese material que sale, pues tenemos que lavar cada objeto, cada fragmento, un cepillo de dientes, mucha agua, dejarlo secando varios días y después procedemos a identificar y lo que llamamos los arqueólogos y a clasificar el material. Entonces, esa clasificación lo hacemos, por ejemplo, por el tipo de materia prima, es decir, si está hecho de barro, si es de vidrio, si es de metal, si es de hueso, si es de plástico, porque pues también, obviamente, hasta muy recientemente las basuras quedaban incorporadas en esas obras de intervención. Una vez también las separamos por la materia prima, entonces también empezamos a identificar rasgos muy particulares. Entonces, por ejemplo, la técnica de elaboración, si era una técnica de antes de la industrialización o posterior a la industrialización, eso ya nos da una fecha aproximada. Y después empezamos a determinar los rasgos como, por ejemplo, de una cerámica, los colores, la decoración, la forma, y de esa manera podemos identificar dónde se produjo, de dónde proviene y para qué servía. Entonces, toda esta información pues resulta valiosa para reconstruir, entonces, digamos como las distintas
costumbres que tenían y prácticas culturales que tenía que se realizaban o que tenían lugar en un espacio como es este del claustro. Como ustedes ven, también a mano derecha, pues también hay materiales de metal, materiales constructivos. Ahí ustedes ven que, por ejemplo, pues hay materiales como una armella, que se usaba que es en la parte inferior, como con un arito, que era lo que eran las antiguas bisagras, clavos, herrajes para amarrar las vigas o para las puertas, bueno, diferentes elementos que también nos hablan sobre los distintos elementos constructivos que había en una edificación. Entonces, con base en eso, pues en el claustro, digamos, encontramos, ahora no quiere, aquí. En el claustro, como lo contaba la vez pasada, en cuanto a objetos de cerámica que tienen múltiples usos, que los vamos a ver no solamente para el diario vivir humano, sino también para la construcción, encontramos en una de las excavaciones un gran piso de relleno, que era un relleno como una capa de relleno de casi 40 centímetros de espesor, en donde había mucho material muy semejante, o sea, todo parecía hecho de la misma zona, que procedía de un mismo taller de alfarería. Y, digamos, paralelamente a cuando estábamos haciendo este estudio, dos arquitectas, Rosita Martínez entre ellas, estaban haciendo su trabajo de grado en la universidad y ellas también identificaron desde lo arquitectónico el tejar de San Bernabé. El tejar de San Bernabé, pues es esta hacienda que compraron la Compañía de Jesús en la isla de Tierra Bomba. Ustedes lo ven a mano derecha. La mancha rojita que ven ahí en el plano es Cartagena y Getsemaní. Y si se van hacia la mano derecha, en ese momento, miren ustedes, es también muy interesante. Si nos vamos desde esa mancha roja, vamos llegando hacia Boca Grande, hacia el laguito, y Tierra Bomba estaba prácticamente conectada a Cartagena, solo tenía un pequeño canal, esa era la que se llamaba la Boca Grande, por donde pasaban las embarcaciones. Sin embargo, por lo que eso significó para los ataques de los piratas, este como banco de tierra que unía a lo que hoy es la isla de Tierra Bomba con Cartagena, pues fue eliminado y fue recubierto pues, con el... ay, ahora se me olvidó el nombre. Bueno, se hundieron unas embarcaciones, se fue convirtiendo ahí en lo que hoy conocemos, pues un paso de agua que le dio protección a la misma Cartagena por este flanco. Y ahí en la isla, pues ustedes ven unas pequeñas manchas de casitas. Esas son, y a mano derecha lo vemos, una reconstrucción que hacen Rosita Martínez y Claudia Méndez hacen de este tejar. Aquí vemos otra parte donde está las huellas de del tejar, de lo que queda o resta hoy en día. Otro plano antiguo en el que vemos también todas las edificaciones que comprendía el tejar. El tejar fue muy exitoso. En él no solamente se hacían tejas, como su nombre lo indica, tejar, ladrillos, vamos a ver otros artefactos como los atanores y la loza, una loza que se volvió muy importante y que se consumía en Cartagena y en otras islas del Caribe y hasta en Venezuela.
sea, tenía pues un amplio espectro de distribución. Aquí otras imágenes de lo que era el antiguo aljibe. Ustedes ven ahí una parte de una estructura, una L, hecha pues en materiales de ladrillo, coralina, cal y arena, que todavía subsisten, que aparentemente era el antiguo aljibe, y parte de la estructura del tejar, que ya hoy desafortunadamente se encuentra prácticamente bajo el agua. Todavía hoy se ve un brocal, etcétera. Y esta es parte de esa losa que se producía en el tejar de San Bernabé, una losa que se producía acorde a la costumbre y a lo que conocían los españoles, su forma de vajilla que usaban en España, en Europa. Es decir, muy diferente a la que usaban los indígenas o los africanos en África, o los indígenas en América. Ellos pues introducen el tipo de loza a la que estaban acostumbrados. Primero es importada, pero pues la Compañía de Jesús, los jesuitas deciden que, sobre todo para su colegio, el colegio de la compañía, que funcionó en lo que hoy es el claustro y parte del Museo Naval, para estos niños que eran internados o semi-internados, para estos jóvenes, pues entonces se produce toda esta loza para darles de alimentación, también para los mismos religiosos, para todo el personal que los asistía, y muy seguramente también pues era una loza que finalmente los esclavos africanos que la producían, eran ellos quienes la producían, pues seguramente también la usaban para algunos de sus menesteres cotidianos. En el caso del trabajo de Martínez y Méndez, ellas identifican algunos de los documentos, el de temporalidades, que se llama, todo el fondo de temporalidades, contiene toda la documentación de los bienes de la Compañía de Jesús, y el inventario que se hace al momento de la expulsión de la Compañía de Jesús del continente americano. Y en esos inventarios pues hay una riqueza de información sobre muchos aspectos de sus haciendas, sus ganaderías, sus colegios, sus edificaciones, todos los bienes que ellos, molinos, etcétera, que ellos poseían en todo el continente americano y obviamente en el Nuevo Reino de Granada. Para el caso del tejar de San Bernabé, pues se encuentran este documento en el que se hace un inventario como bienes que se consideraban a los esclavos africanos. Se hace un inventario de los que vivían ahí en el tejar de San Bernabé, y es un inventario muy interesante, muy bonito, porque además no solamente están los nombres de ellos, sino hasta sus edades. Y puede que haya errores en las edades, pero pueden hacer edades aproximadas, y hay desde pequeños, infantes, jóvenes, hijos de esclavas o esclavos que trabajaban en el tejar, que podían tener 4 o 6 años, hasta el más viejo, que tiene 104 años. Como digo, pues no se sabe si realmente esa era la edad real, pero el que solo lo dijeran como 104 años, y pues los jesuitas eran muy cuidadosos en términos de, digamos, de esa información, es bien posible que pudiera tener esa edad. Lo que nos dice, pues, digamos, como el rango de edades, pero también de la posibilidad de supervivencia que tenía esta población, incluso en esas condiciones de trabajo en el tejar. Otro documento, también dentro de ese mismo archivo de temporalidades,
nos habla es sobre los oficios que ejercían. O sea, estaba el negro que sabía hacer tejas, el negro que sabía hacer ladrillos y los negros que sabían hacer la loza. Así los denominan. Entonces hay entre los identifican. Sobre todo es muy interesante porque es un tejar y uno pensaría que los identificarían por el tipo de oficio que estaban realizando en el tejar, más no, realmente los estaban identificando por su procedencia, su origen. Entonces ahí tenemos negros criollos, es decir, ya nacidos en Cartagena o en América, posiblemente en el mismo tejar, y entre esos negros criollos encontramos a Alexandro, por ejemplo, 40 años, casado, maestro de hacer loza, con un valor de 300 pesos, ese es el avalúo que le dan. Recordemos que este es el momento en que se hace un inventario para vender todas las posesiones de la Compañía de Jesús en América, y pues evidentemente los esclavos tenían un valor como cualquier mercancía, digamos como cualquier objeto mercantil. Estaba José Anselmo, 40 años, maestro de hacer loza y quemarla, 300 pesos. Otro que no le pone nombre, 20 años, aprendiz de hacer loza. Otro 21 años, medio oficial de hacer loza. Y José Anastasio con principio de hacer loza. Fíjense ustedes, el otro grupo es negros de casta, es decir, que provienen, o sea, su origen directo es desde África, y este es de la casta Popo, en África, digamos como el centro oriente de África, de 300 pesos, y negras con o sin crías. Esto es curioso porque a las mujeres también las separan y a ellas sí no les dan origen, pero sí, bueno, les dan el origen, pero no individualmente. Lo importante aquí es si tienen o no hijos en este lugar. Entonces, pues está Juana Paula, 21 años, con habilidad para pintar loza, y Águeda, 46 años, pintar loza. Incluso hoy, pues un dato interesante de ver, o pues, digamos, cuando empieza el proceso de industrialización de la loza, también vemos que hay esa misma diferencia de funciones en la elaboración de la loza. Son los hombres los que hacen la loza en torno o moldes, y son los encargados de llevarla al horno y encargados de la quema de la loza. Y generalmente son las mujeres las que la pintan. O sea, desde entonces y después en la industrialización vemos que hay esa división y esa división de trabajo, no solamente el trabajo de cada etapa de la elaboración de la loza, sino también la diferencia, digamos, del asumir la loza, ¿no? La mujer se considera que tiene tal vez más paciencia, más delicadeza para asumir la pintura de la loza. Y ustedes ven a mano izquierda dos ejemplos de esa loza pintada por alguna de esas mujeres, posiblemente Juana Paula, posiblemente Águeda, o alguna otra durante el tiempo que funcionó este tejar y la elaboración de loza, que podríamos decir pudo haber durado aproximadamente unos 150 años, digamos, fabricando loza, que es muy interesante porque también nos pone a pensar en las formas de transmisión del oficio, ¿sí? de la enseñanza del oficio. Estas mujeres enseñándoles a otras mujeres, y así durante 150 años. ¿No? Entonces es una huella que tenemos, y que pues en el caso de Cartagena, pues es un oficio que se pierde, es un oficio que no se continuó, pero que en otras zonas, digamos, donde se elabora loza, pues todavía perdura, digamos, a raíz de esa transmisión. Entonces, digamos, todos esos materiales arqueológicos
también nos hablan de las distintas funciones y usos que tuvo esa materialidad y pues lo complementamos con documentos de la vida cotidiana, como por ejemplo pues la obra de Sandoval, la obra bueno, vamos a ver, también de Valtierra, la obra de Splendiani y el padre Tulio Aristizábal, en donde nos hablan de ritos y costumbres que se practicaban en ese entonces y que nos ayudan a entender también la función de esa losa. Lo hablaba yo en la presentación pasada, no lo quiero dejar de mencionar esta vez, nuevamente, dado que nos estamos enfocando más en esta materialidad, pues todo el menaje que usó Pedro Claver, que posiblemente usó Pedro Claver para el rito de bautizo, en el proceso de beatificación y canonización de San Pedro Claver, el documento que ustedes, el libro que ustedes ven ahí, se describe muchas de las actividades que realizaba el santo, y entre ellas, como decía, pues era ir con unos acompañantes, con un lebrillo, como el que ustedes ven arriba superior izquierda, eso es como lo que llamaríamos hoy un platón o una batea, una jarra de agua, unos candelabros para poner las velas y una mesa. Entonces se iba con unos ayudantes y se iban a los sitios en donde, cuando llegaban las embarcaciones que traían a estos africanos para ser esclavizados y vendidos como mano de obra a los que los compraran en subastas que se hacían en la misma plaza, que se, digamos, se apostaba dinero para comprar un lote de estos africanos que luego eran trasladados incluso hasta Perú y más abajo, desde Cartagena. Y pues entonces el padre Claver iba hasta esas embarcaciones con todo este menaje, o también hacia lo que hoy es la Torre del Reloj, y también ahí los buscaba porque ellos ahí se apostaban, hablaban, eran lo que llamaban los negros del rey, los negros esclavos del rey, que estaban ahí listos para que los llevaran a hacer trabajos en distintas partes de la ciudad, sean edificaciones, sean, digamos, en edificaciones o casas de lo que llamamos casas privadas hoy, o en espacios públicos, en la vía o en las plazas de la ciudad. Entonces, él llevaba pues este menaje, lo disponía en la mesa, procedía a hacer todo el ritual de bautizo, que está descrito, muy bien descrito, sobre todo en el texto del padre Sandoval, primero que hay que lavarlos, incluso él mismo recomendaba que había que rapar a los negros, raparlos porque pues él dice que el pelo era grasoso, inmundo, y que ahí no podía caer esa agua bendita del bautizo. Entonces se tenían que arrodillar, bueno, entonces se hace todo el rito de echarles el agua en la cabeza, y después el padre Claver les daba una medalla, muy posiblemente una medalla, se supone que en plata o en algo, pero posiblemente la mayoría de las veces era una medalla de plomo. Y pues esta medalla de plomo también era como un pase, un permiso para poder, digamos, circular en la ciudad sin que fueran perseguidos por no ser bautizados. Digamos que eso también les daba como algún tipo de, mínimamente una protección o algo de un beneficio, de un mejor trato. Entonces, bueno, estos son parte de ese menaje. Estos son objetos que fueron elaborados en el tejar mismo, en el tejar de San Bernabé, y que, como digo, muy posiblemente son con los que realizaba este ritual el padre Claver.
Otros materiales encontrados en las excavaciones arqueológicas tienen que ver con lo que hoy llamaríamos pues, el aspecto de la higiene. Por una parte está un atanor, ustedes lo ven, es como una tubería de cerámica, digamos como el antecesor a la tubería de grés, esa que se usó hasta hace recientemente para los alcantarillados, para los acueductos, para las redes, estas tuberías vitrificadas, moradas, que pudo haber sido usado para conducción de agua dentro o de desechos de aguas servidas dentro del claustro, o también posiblemente en la cubierta de la edificación como gárgola en los grandes momentos de lluvia para evacuar las lluvias de los tejados. Sin embargo, el haberla encontrado pues enterrada dentro de la misma edificación, pues nos hace pensar que su uso fue más como atanor o como tubería para hidráulica, ¿no? Y pues el hallazgo que se hizo en una reciente intervención en la que estuvo participando Lina, una intervención que se hizo en el espacio que fue la antigua muralla, en donde se encuentra, digamos, buena parte de la edificación del claustro de San Pedro Claveró, y la que tiene pues el balcón, los 3 pisos, contra la segunda muralla paralela que corre a ella. Este es un brocal, un semipozo que está contra un muro. Mi hipótesis, y Lina después la podrá negar o no, mi hipótesis es que estos brocales tenían como función ser pozos o ductos para pozos de letrinas que funcionaban en los pisos superiores. Entonces, pues letrinas es pues esta caja, muy posiblemente en madera, algo similar a esta silla que ustedes ven ahí, pero está encerrado como un closet, diríamos hoy, con toda la estructura en madera y con un hueco que es en donde pues, se van a desocupar los desechos y que bajarían hasta este brocal. Esa es digamos, una hipótesis que tengo yo. Y la otra es que también, de todas maneras, como era la costumbre en esa época y hasta hace también épocas recientes, se usaba también las basinicas, ¿no? Las basinicas debajo de la cama. Yo también mencionaba las basinicas dentro del templo, porque se habla de cómo el padre Claver era el encargado de resguardar la puerta lateral del templo, la puerta de la plaza, y también se encargaba de desocupar las basinicas después de que terminara la misa. Entonces, pues, este elemento que vemos ahí posiblemente estaría dispuesto dentro del templo y tuviera ese uso. ¿Mm? Otros usos que tuvieron los objetos arqueológicos también se refiere a los para cocinar, servir y comer. Y a propósito de eso, pues traigo a colación, se va a ir la luz, y traigo a colación este libro que me pareció muy interesante porque pues uno dice, bueno, ¿y qué estaban comiendo en esa época? Sí, los religiosos jesuitas querían reproducir querían reproducir todo el menaje y la vida y las costumbres que tenían y las prácticas que tenían en América, en España, en América. Muy seguramente también buscaban que la dieta se pareciera mucho, pero era posible, es lo interesante, ¿no? Entonces, a raíz de tener estos platos,
de encontrar los diferentes platos, las jarras, bueno, las escudillas, todo lo que se necesitaba para cocinar y servir. Se me hizo interesante también pensar, bueno, ¿y qué estaban comiendo? Y en algún momento yo me encontré con este libro. El libro es una edición, digamos, facsimilar de un recetario que se publica en 1529 en España. Libro de guisados, manjares y potajes. El libro está dividido en varios capítulos. Entre esos capítulos está, fíjense ustedes, pues la lógica de cómo se pensaba organizar un libro en esa época. Recordemos, la imprenta se inventa hace poco, hay la posibilidad de imprimir estos libros, hay la posibilidad de empezar a organizar información. Es casi que en la misma época en que sale también el primer diccionario de español en España. O sea, es una cosa muy interesante, ¿no? Entonces, bueno, el diccionario desde entonces a hoy tiene la misma lógica por orden alfabético, las palabras y demás, pero el recetario sí que uno ve cómo ha cambiado, ¿no? Entonces el orden del recetario pues dice temas como lo de cortar, lo de dar a beber, lo de servir a la mesa, de los oficios de la casa. Además indica cuál es el oficio. Claro, pues lo vemos, es manjares, potajes y demás, pues está más para la clase alta, digamos, la capa superior de España, pero pues nos da una idea de lo que estaba pasando ahí, ¿no? Habla del cocinero, del trinchador, del despensista, el que estaba encargado de la despensa, de la comida. Bueno, es muy interesante. Y también lleva a entender esas recetas, ese afán de la corona española de buscar esas rutas para llegar a la India, lo que llamaban la India oriental, no la India occidental que resultó descubriendo Cristóbal Colón, llegar a la India para conseguir las especias que se volvieron fundamentales en la comida de ellos. Miren ustedes esta sola receta. Dice especies de salsa común. Salsa común. Esta es la salsa común que ellos dicen que pues, es la que había que echarle a más o menos todas las recetas. Que si uno iba a hacer una carne, que si iba uno a hacer una empanada, que si iba uno a hacer un cordero, que si iba uno a hacer un pollo, que si iba uno a hacer una torta, lo que fuera, como dicen ellos, guisados, manjares y potajes, la mayoría de las recetas tenían esta salsa común. Una salsa y todos estos ingredientes, pues, exóticos para España. Canela, en la salsa común se hacía 3 partes de canela, 2 partes de clavos de olor, una parte de jengibre, una parte de pimienta y un poco de culantro seco molido y un poco de azafrán. Y pues aquí obviamente también pues haciendo énfasis en que culantro muy diferente a cilantro, que tiene pues digamos otros sabores y le da otra dimensión a la comida. Entonces, eso que nos trae, pues también nos evoca todo lo que significó paulatinamente para tanto para África, o sea, para el mundo, y por eso hay algunas investigaciones, digamos, programas de investigación que denominan en este momento la primera globalización, porque en este momento, con el descubrimiento de América, con la intensificación del mercado de esclavos y los asientos de esclavos en África, con el paso que logra España a través de América para llegar a Oriente, el tema de la comida es impresionante cómo transita de un lugar a otro, ¿no? Y ahí es cuando vemos, digamos, y cómo el paladar
cómo el gusto genera, digamos, entre otras, impulsa también esas grandes viajes, imagínense pues desde España hasta la India para traer todos estos condimentos que ya vimos que se volvieron parte de la salsa común de las recetas, que se une a esa otra comida que en Europa realmente es introducida desde el cercano oriente: el trigo, la cebada, las lentejas, el garbanzo, la arveja, los higos, y cómo con el descubrimiento de América y con ese tráfico de esclavos desde África, se mundializa el tomate, la papa, el maíz, la yuca, otros como guayaba, que salen hasta África, el aguacate, el cacao, el tabaco, y de África la patilla, el banano, el plátano, el ñame, la berenjena, la caña de azúcar. Esto por mencionar solo algunos, ¿no? Hoy en día un italiano piensa que su pizza con tomate es lo más italiano del mundo y el tomate es americano. Sí, o sea, son esas cosas que resultan muy interesantes de ver y de pensar cómo fue paulatinamente ese cambio de la dieta que tuvieron que tener eh, aquí en el claustro, por poner un ejemplo. Obviamente toda la sociedad. Se sabe, por ejemplo, que cuando llegan a las islas del Caribe y ya los españoles empiezan a permanecer en ellos, la yuca les parece espantosa. Cuando llegan ya al continente y prueban la papa les parece peor. El maíz es curioso porque solo hasta hace muy poco en Europa el maíz lo empiezan a consumir los humanos. Hasta hace poco el maíz solo era para el ganado, para engordar ganado, no era algo que se incluyera en ensaladas o que se comiera como lo hacemos nosotros en la mazorca completa. Eso es muy reciente, ¿no? El tabaco se va introduciendo y después se vuelve un tema de furor. Incluso Ruperto Nola hace también un análisis sobre esas nuevas comidas y sobre esas nuevas especies, y por ejemplo señala la importancia del tabaco como una planta medicinal. Y efectivamente, pues en algunos casos, el humo que produce el tabaco se piensa que es muy medicinal. Entonces es muy enriquecedor también a través de estos pequeños fragmentos pensar en lo que pudo ser ese cambio en la dieta paulatino. Hay documentos que señalan cómo, por ejemplo, cuando traen a los africanos y cuando los tienen ahí listos, los tienen ahí para el momento de la subasta, mientras transcurre el tiempo entre la llegada de ellos y el momento de la subasta. Hay trabajos que indican, hay un documento especialmente en Perú que encuentran unas investigadoras en el que dice cómo los alimentan de bien. Les dan un muy buen alimento, muy buenas frutas, muy buena comida. Claro, porque los tienen que prácticamente como las malas historias, engordar para vender, ¿no? Ya después, cuando pasan a ser esclavos de algún amo en particular, posiblemente la dieta baje mucho. Ya después, por ejemplo, hay indicios de cuando trabajan en obras de construcción, apenas se les da plátano y maíz para comer, lo que podía afectar mucho sus dientes y incluso la nutrición misma, ¿no? Podía engordar, pero nutridos realmente no iban a estar. Entonces, bueno, como les decía, un ejemplo de receta antes de esta, digamos, de esta adopción, de esta penetración de todas estas nuevas plantas americanas a España.
fíjense ustedes, la diferencia de lo que era una receta de ese momento, 1529 o antes de 1529, y yo no he encontrado, pero vale la pena seguir buscando recetarios del siglo XVII, del siglo XVIII, para ver cómo se van incorporando esos otros alimentos. Aquí, por ejemplo, un potaje de culantro llamado primo, dicen. Entonces, pues la receta, además, pues es mucho más escrita. Yo aquí la volví un poco más sencilla. Macerar el culantro en un mortero, tostar almendras y macerarlas con cilantro, migaja de pan tostado y mojada en vinagre, pechuga de gallina cocida y macerada. Todo era muy triturado, por ejemplo. Eso también posiblemente dice de una mala higiene dental. No comer alimentos muy duros, sino esto, como dice, guisados y potajes. Y fíjense ustedes, al final, después de cocinar todo eso, agregar nuez moscada, flor de maciz, canela, jengibre y clavos. Muchas de las recetas tienen más azúcar que sal. Eso es otra cosa sorprendente también para esta época. Después se vuelve muy salado, pero en este momento mucha de la receta al final es rocíelo con canela y con azúcar, ¿no? Es algo muy interesante de ver. Y bueno, también recordemos, pues parte de lo que hacía el padre Claver también era entender los enfermos. Se dice pues que él les brindaba caldos. Lo que nosotros hallamos arqueológicamente, estos son algunos de los materiales arqueológicos, restos de fauna. Ustedes ven trozados, cortados pues con armas como machete, no es corte industrial, que nos permite también definir que se trata de huesos de res o de ganado vacuno más antiguo, preindustriales, que posiblemente pues son del siglo XVI, XVII. Las ollas, unas ollas de grandes dimensiones donde se podía cocinar pues estos alimentos, pero también cómo estos mismos alimentos podían servir a la vez de alimentos medicinales, ¿no? Entonces, pues aquí también en el libro de Nola existen recetas para los enfermos y dolientes, como lo llama. Curiosamente, para los enfermos y dolientes es más lo que se habitúa hoy, más hecho con gallina, con pollo. Todas las recetas realmente son hechas con aves. Sin embargo, pues lo que encontramos en el texto de la beatificación del padre Claver, se habla es de caldos de res, y aquí pues entre esas se encuentra una receta de esas, el juselló con caldo de carne. Tomar buen caldo de carne que sea gordo, poner a cocer a fuego lento, luego de que haya hervido echar una manotada de perejil, rallar media libra de queso, agregar un par de huevos y batirlos, y agregar salsa fina. O sea, salsa fina no solamente es, ya no es solo la común, sino que el echarle el azafrán y el echarle otros ingredientes más, ya lo hacía más fina que la común. Y echarlo en una olla de caldo hasta dar un hervor, y la medida que le dan a uno, al comienzo en las recetas se le dice 4 escudillas, 12 escudillas. Ahí en la parte inferior ustedes ven la imagen de una de esas escudillas, además pues una escudilla elaborada en el tejar de San Bernabé. Entonces, pues digamos que eso es mucho de lo que nos brinda la información sobre esa cotidianidad, las preguntas que nos surgen alrededor digamos, de los alimentos, de la transformación, de lo que implica esa primera globalización y contacto, intercambio de alimentos, de tener que incorporar nuevos alimentos, generalmente además lo que se encuentra es que quienes cocinaban eran los esclavos negros, esclavos y esclavas negras, de preferencia hombres en esa época.
y se vuelven como que los mejores cocineros. Es muy interesante ver, y ellos tienen que cocinar con esta cantidad de plantas llegadas de Europa, de África, de América, y son ellos los que tienen que experimentar con esos ingredientes, y resulta pues bastante interesante. Bueno, y después de eso, pues, digamos, con la expulsión de los jesuitas, pues llega otra nueva época para el claustro. Aquí, pues, simplemente señalando en el plano cómo antes de su expulsión, recordemos en la primera sesión de esta conferencia, de este tema, se señalaba cómo pues, el primer templo finalmente termina derribado, y el templo que hoy vemos data de alrededor de 1750. O sea, los religiosos, los jesuitas, solo pudieron disfrutar muy pocos años la gran obra que habían terminado después de décadas de construcción. Tan es así que, fíjense ustedes, en un plano de 1730 tenemos la manzana jesuítica, y donde vemos la flecha amarilla y un recuadro amarillo es donde estaría el templo actual, que fíjense en este plano todavía no está marcada la iglesia. Aparentemente los jesuitas están usando, mientras tanto, posiblemente una capilla que tuvieran en el colegio, en el área del colegio, que se usara como una capilla temporal. Y digamos que esto va asociado digamos, a ese nuevo uso que tiene el claustro a partir de la expulsión, y sobre todo, digamos, a finales o en el siglo XIX, digamos, a comienzos, pues poco después de la partida de los jesuitas, y la ocupación, por un lado, por un hospital, y también por los militares. De esto que tenemos estas huellas, esta losa industrial, que como les decía, bueno, a pesar de que la técnica de producción cambia totalmente, o sea, ya es mucho más mecanizado, la forma de decorar las vasijas es otra técnica que se llama pintura por transferencia, que es con un papel que se pega al plato y que se quema al momento de hornearlo, y deja la huella digamos, del dibujo en el plato. Y pues también nos encontramos unas balas de cañón. Entonces, como les decía, pues por un lado, en el siglo posterior a la expulsión, el parte de lo que es el claustro fue ocupado como uso para Hospital de San Juan de Dios. Este uso se prolonga una buena parte del siglo XIX, en donde se atienden a los enfermos, y también se menciona incluso una gran cantidad de muertos que tienen que ser enterrados ahí. Sin embargo, en el terreno que ocupa hoy el claustro de San Pedro Claver, que ustedes lo ven ahí en el círculo, es donde aparece en una mancha más oscura el templo, y una mancha más clara el claustro aledaño. Ahí no se encontró ningún esqueleto humano. Es posible que en el hospital, esos entierros de los que tanto mencionan, de tantos muertos y entierros que ya no caben, hayan tenido lugar en lo que hoy corresponde al Museo Naval. Y es en ese momento, como decía, paralelo a ese uso de hospital, posiblemente en este triángulo que sale remarcado, es esta el área que ocupa el hospital. La otra área, que es tanto el templo, que eso sí hay relatos que indican cómo los soldados entran y profanan el templo y el piso del templo, buscando posiblemente pues
ajuares de personajes enterrados ahí, cruces, etcétera, que se enterraban con los muertos, y también ocupan el espacio de las celdas de lo que fueron de los religiosos jesuitas como cuartel general. El siglo XIX se caracteriza en Cartagena de Indias por una gran cantidad de guerras, pues la primera que da pie pues a la guerra de independencia con el sitio de Pablo Morillo, que es digamos como la más sangrienta y cruenta de las guerras del siglo XIX. Después el sitio del general Ignacio Luque en 1831, que dura también unos cuantos meses. El sitio del general Carmona, ligado con la Guerra de los Supremos en 1841, también dura un par de meses, y el sitio de Ricardo Beso en 1885. Es en este sitio donde también se establece, digamos, como les digo, aunque fue ocupado en todas estas guerras, el templo y las antiguas celdas fueron ocupadas por los militares, es en esta última, digamos, en este sitio de Ricardo Beso, que tiene una ocupación, digamos, como más permanente hasta que finalmente se le entrega, o digamos, es al tiempo, funciona ahí o se estaciona, se establece ahí Monseñor Bifi, y después al tiempo que esta ocupación por el general. Ven ustedes una oficina única del Estado Mayor, las torres del conjunto religioso fueron utilizadas como punto de vigilancia de la bahía, mientras que el baluarte de San Javier, que es ahí diagonal al claustro, se usó como digamos como un mirador también, y fue una avanzada en contra de la línea enemiga. Y pues evidentemente nos encontramos esos restos en lo que fuera el espacio, ustedes lo ven aquí señalado abajo, en la foto de abajo, en lo que era parte de la antigua muralla, y en esa torre que hace parte del conjunto jesuítico. Dentro de esta encontramos lo que era como una despensa, un depósito de armamento, y ustedes ven pues unas manchitas de óxido. Esas manchitas de óxido era kilos y kilos y kilos de balas de cañón y de escopetas, como ven ustedes ahí, que fueron encontrados y que fueron depositados ahí en su momento, en su uso, digamos, en ese uso militar que tuvo el claustro durante el siglo XIX. Yo le cedo la palabra ahora a Lina. Bueno, aquí ya completando este recorrido que también nos hace Mónica a través del material cultural de esos vestigios que se han ido encontrando en el edificio. Nos va complementando también la historia del lugar. En este momento voy a compartir también simplemente para a manera de ubicar esos espacios de los que nos habla Mónica. Vamos, no sé si están viendo mi monitor. Esperen, listo. Entonces, casi que con todos estos datos que fue encontrando Mónica, no solamente datos, sino estos vestigios y este material que se ha ido encontrando a lo largo del edificio, empiezan a surgir muchas más preguntas, ¿no? En algunos momentos uno empieza a pensar, bueno, ¿cómo funcionaba el espacio? ¿Cómo me puedo casi que teletransportar para verificar si lo que estoy pensando es o no es? Aquí Mónica también abre otro punto de debate con el brocal. Efectivamente, cuando nosotros lo vimos en el momento de la exploración, nos remontamos, era como un espacio, yo me lo imaginaba como un pozo de agua en donde para las labores de fundición servía pues para hacer las municiones, pero pues también es lógico que sea el punto de letrina menos romántico, porque efectivamente está debajo de los cuartos más antiguos y de las zonas de los baños y todo, pues
también es interesante como esas discusiones que se abren alrededor de cada uno de los puntos que vamos encontrando. Igualmente, es importante también algo que se valora de esta edificación es ese uso que ha tenido a lo largo del tiempo. Y efectivamente, aunque durante el siglo XVII, siglo XVIII, en su mayor parte fue el claustro, la manzana jesuítica, vemos que en el momento que se hace la expulsión de la orden del continente americano y posteriormente, cuando Clemente XIV suprime definitivamente la orden de los jesuitas, estas pertenencias, casi que en el momento de la expulsión, la Compañía de Jesús sale sin ningún bien, o sea, la sotana que llevan puesta, pero pues el resto dejaron sus inventarios de todas sus propiedades, pero efectivamente pues nos dejan a nosotros también un testimonio de lo que pasó en el lugar. Ahora bien, simplemente para completar como algunos datos de lo que pasó en ese momento. Nosotros tenemos un año en 1767 donde se hace la expulsión de los jesuitas. En ese momento, cuando salen los jesuitas, el edificio pasa a los hermanos de San Juan de Dios, y los hermanos de San Juan de Dios, como bien lo dijo Mónica, instalan un hospital, casi que incluso se habla de dos hospitales, uno que era el de San Carlos, que es donde está hoy el Museo Naval, y otra parte que era el dedicado también a los pobres, se señalan en algunos documentos. Sobre esto tenemos aún en el edificio algunos vestigios en pintura mural, en los corredores, en la parte superior de los vanos de las puertas, aún encontramos como la numeración de algunas de estas celdas que nos dan cuenta también de ese mismo uso que tenía el lugar. En 1850, el colegio, el hospital, sacan también a la orden de los hermanos San Juan de Dios. Tomás Cipriano de Mosquera desamortiza todos los bienes que son de los religiosos, y en ese sentido es cuando empieza a ser usado como cuartel. Las áreas del hospital, las áreas de las crujías principales, el templo sirvió como depósito de víveres, pero también como caballerizas, y creo que en ese momento también empezaron a surgir los protoarqueólogos o huaqueros del momento buscando los tesoros de los jesuitas, y supongo que en eso también se perdió buena cantidad de información que podía tener el lugar. Entonces, ahí también es interesante porque uno empieza a encontrar en los documentos que las mismas advocaciones, los templos empiezan a cambiar de santos, y entonces ya no es San Ignacio de Loyola, ahora es San Carlos, ahora es San Felipe Neri, y casi que cada que llega alguien nuevo a ocupar el lugar, también esa religiosidad va variando de acuerdo de cómo se está usando el lugar. En 1885, pues Rafael Núñez entrega a Monseñor Bifi el templo. Monseñor Bifi hace también como toda una estrategia para que se le devuelvan a la Iglesia Católica estos bienes de los religiosos. En ese momento, pues Rafael Núñez devuelve el templo a Monseñor Bifi y se realizan algunas reparaciones al lugar, devuelve también parte del claustro. En el año, finalizando el siglo XIX, Monseñor Bifi dona a perpetuidad del claustro y el templo a la Compañía de Jesús, pero la parte oriental del templo, donde funcionaba el Hospital de San Carlos, sigue funcionando como cuartel del ejército. Y entonces ahí empieza esa manzana jesuita que hasta el siglo XVIII mantenía ese uso de la orden religiosa. Aquí empieza ya a subdividirse entre esos dos usos de la Compañía de Jesús compartido con las fuerzas militares. Durante inicios del siglo XX, lo que va a pasar son más acciones de recuperación. Los jesuitas empiezan a hacer como obras de intervención en las primeras décadas del siglo XX. 1911, 1927, Gastón Lelarge construye la cúpula que hoy conocemos como el Templo de San Pedro. Y a la par, pues se van haciendo las refacciones también de todo el lugar. Se va acondicionando esa parte que hoy conocemos como el Claustro de San Pedro. Para 1993 se inician pues las gestiones para conservar el claustro. Se empiezan desde la Universidad Javeriana algunos estudios técnicos preliminares para reconocer el lugar.
En 1995 se declara como bien de interés cultural, un monumento nacional, el claustro de San Pedro, mediante el decreto 1911. Para 1998 se inician esos estudios para el proyecto de restauración del claustro, que finalmente es aprobado el proyecto en el 2002, y casi que siguiendo esa línea de aprobación del proyecto se han venido haciendo como esas acciones de recuperación y se ha podido ir avanzando, si bien no es un trabajo que se haya hecho en una sola etapa, lo que hablábamos en la sesión hace un mes casi, hablábamos que esto va también por fases. El padre Tulio se encargó de mantener el edificio en un estado aceptable. O sea, las reparaciones siempre se hacían en función de una mínima intervención del lugar, con lo cual se respetaba esa espacialidad y se tenía conciencia también de esta historia que guarda el lugar. Incluso para el año 1998 es cuando Mónica hace parte de esos equipos técnicos que empiezan con esos estudios técnicos preliminares, y de allí tenemos toda esta información también arqueológica que nos da cuenta no solo del claustro como un elemento icónico de la ciudad, como uno de los elementos más importantes, sino también de esas costumbres y la vida cotidiana en el espacio público del lugar, que incluso hoy me parece significativo con lo que hace el Santuario San Pedro, con sus actividades en el atrio, los derechos humanos en el atrio, creo que se llama el espacio, donde igual que San Pedro, la actividad de la compañía se vuelca hacia las calles, y eso me parece interesante que se ha mantenido dentro del sitio. En este momento, pues finalmente estos diferentes usos han fortalecido ciertos valores que tiene el lugar, y también ha propiciado la pérdida de muchos de los objetos que podíamos saber, con los que se encontraba casi que ornamentado. Incluso hablábamos que el templo mismo se ha desvalijado, después vino otra persona, hizo los retablos, pero nos quedan como algunas huellas de los diferentes usos que ha tenido este sitio. Este es un plano de 1804 donde se empieza a hablar de esa configuración de la manzana jesuita. Aquí ya está dividida en un plano como el mismo que mostraba Mónica, en donde ya el templo, pues para inicios del siglo XIX, está dispuesto en la forma que hoy conocemos, y aquí está la subdivisión entre lo que era el Hospital de Pobres y el Hospital San Carlos en la parte del Museo Naval, con la crujía que también empieza a atravesar el museo. Simplemente algunas imágenes. Esto es una aerofotografía del libro Cartagena a ojo de Alcatraz, y la toma Jaime Borja en 1989. Esto es antes de las declaratorias también, incluso como de Patrimonio de la Humanidad de Cartagena. Esto era la Cartagena de los 80, 70, donde pues es más una imagen de desgaste de la ciudad a la que hay que empezar a intervenir, pero incluso a veces yo lo pensaba como con un poco de espíritu mucho más local de lo que pasaba en el sitio. Aquí se puede ver perfectamente pues el estado, la carbonatación en los muros, estos procesos de biodegradación, salinidad que tenían esos lugares que propiciaban la aparición de hongos, y los hongos se carbonizan con el sol, entonces todo empieza a tomar esa pátina como color oscura, que da cuenta como de un proceso también del paso del tiempo en el lugar, y vemos pues el estado de conservación en el que se encontraba esta parte que era el antiguo Hospital San Carlos. En 1968, finales de los 60, se quiso hacer un comodato y se quiso entregar a la Compañía de Jesús la totalidad del edificio. O sea, aquí hay un tema también. Nosotros con un abogado empezamos a hacer como una búsqueda de títulos y ver qué ha pasado finalmente con la titularidad de la manzana, y nos encontrábamos con algunos hechos como que esta manzana, cuando se la devuelve, mejor dicho, cuando Rafael Núñez la recibe de estos gobiernos de Tomás Cipriano de Mosquera, lo que pasa es que entregan es como a la gobernación de Bolívar. Estos son los que después pasan al ejército, después se los entregan a Bifi, y quedan aquí como en entredicho finalmente cuál es la administración del lugar. En los años 60 ofrecieron a la Compañía de Jesús entregar todo este conjunto. Sin embargo, dado el precario nivel de conservación que tenía el edificio y el alto costo en el mantenimiento ya del claustro que de por sí ya tenían, no quisieron aceptar la devolución de este espacio.
Entonces, con lo cual está como en un terreno ahí ambiguo entre qué papeles dicen de quién son o qué no hay, las escrituras no existen. Entonces, esto expulsaron a las jesuitas, se fueron los papeles y todavía seguimos como mirando cómo se puede empezar a formalizar esta situación, pero miren pues en las condiciones que estaba. Finalmente también se la ceden en comodato, no es que no la han cedido ni la han vendido, la sigue manteniendo la Fundación del Museo Naval, y son ellos los que empiezan a hacer las acciones de conservación de este costado del edificio, mientras que la Compañía de Jesús mantiene el área occidental, teniendo en cuenta que el norte lo tenemos aquí para arriba. Estos son pues los planos de los edificios, aquí ya más claro se señala esa división, incluso que hoy tenemos un muro atravesado entre las dos construcciones, que es lo que llamamos el edificio del ala republicana, porque simplemente es como construido en la primera mitad del siglo XX, pero no es una construcción que realmente haya obedecido a una disposición espacial original del predio de la Compañía de Jesús. Y aquí algunas fotografías que Linda se ha encontrado allá en el claustro, en el archivo debe ser del padre Tulio también, en donde encontramos efectivamente el estado de conservación de todo lo que le pasó a ese claustro en esos momentos. Entonces aquí hubiéramos tenido todo un material arqueológico, Mónica, para que empezar a revisar, casi que a refutar o a validar lo que nosotros estamos dando como por hecho en el lugar. La vez pasada nos surgía una pregunta del padre Jorge Camacho de si ese balcón del tercer piso era continuo o fueron individuales que se fueron pegando. Al parecer sí era un elemento continuo, no hemos encontrado como vestigios que hablen de fragmentos, pero creo que estas fotografías, nos dan también toda una clase de estos sistemas constructivos, de esta arqueología que podemos tener en el edificio y cómo nos va contando la historia del lugar. Estos son los espacios interiores en el lado, todo esto son fotografías interiores del hoy Museo Naval. Entonces, pero todavía quedan como esos vestigios de cómo funcionaba como hospital. Estas espacialidades son las mismas que tenemos en el costado en donde hoy funciona el santuario Museo San Pedro Claver. Tenemos estas condiciones de entrepisos, o sea, casi que los dos edificios sufrieron grandes pérdidas en su materialidad. El estado de estas crujías que son reconstruidas desde el museo. Incluso aquí ya se ven como algunas intervenciones de subdivisiones hechas en bloque. Los sistemas constructivos con los ladrillos, seguramente del tejar de San Bernardo, de todos estos sistemas constructivos que teníamos de la misma orden. Y esto vemos aquí, estas imágenes, aquí se ve en la esquina superior derecha el balcón del tercer piso del claustro y el estado de conservación, incluso estos ya son rellenos de esa fachada del hoy Museo Naval, que nos da casi que sobre la calle de la Ronda. Entonces, pues estos simplemente son como las imágenes que nos encontramos. Esto es para un poco también relacionar espacialidad, uso y vestigios físicos. Mónica nos mostraba ahora entre potajes y recetas que vale la pena de pronto ensayar y hacernos algunas de estas comidas de esclavos. Puede ser interesante también. Nos mostraba esos vestigios también de las botellitas medicinales. Seguramente también empezaremos a encontrar elementos médicos, elementos quirúrgicos que correspondían a ese siglo XIX, que también es interesante cómo seguir explorando, y nos quedan muchas más preguntas acerca de esa historia de la salud pública, historia de los hospitales que pueden ser en el siglo, que se pueden consolidar a partir de este siglo, y creo que ahí también seguiríamos profundizando con esos estudios arqueológicos del lugar. Entonces, de esta no era más, simplemente era como hacer ese barrido de qué pasó cuando expulsan a los jesuitas y nos dejan estos testimonios también en la ciudad. Bueno, ha sido pues un recorrido supremamente interesante el cual nos han hecho ustedes dos. Pues sí, hay otros pues elementos de pronto dentro del siglo XIX. Por ejemplo, cuando los jesuitas regresan y empiezan como a recuperar
parte pues del claustro. El padre Jorge también nos hablaba bueno, miren, ahí podemos ver lo de Gastón Lelarche, donde está como el proceso de construcción de lo que es la cúpula hoy, que se le llama tipo pues clásica o veneciana, que fue hecha por Y Gastón que, Lelarche. y que eso también ha significado, ¿no, Lina? Tremendos temas de conservación, ¿no? Sí, Un poco por el sistema constructivo, digamos, el tema de la creencia en lo magnífico de los nuevos materiales industriales sin realmente, digamos, explorar a fondo su comportamiento en diferentes ambientes, ¿no? Como en el de Cartagena. Sí, sí, de hecho se dice que sí. las mezclas, también las mezclas del concreto, pues No, usaban pues, arena de mar, y claro. pues, claro, Y de, el y hierro de pues que hecho, usaron para eso, pues no iba a sí, resistir mucho tiempo. de hecho, las patologías estructurales que tiene la bóveda central de San Pedro siempre son producidas por ese intercambio de sistemas constructivos. Incluso en el momento de la restauración también se pensó en devolver la cúpula original. No obstante, este ya se vuelve esa cúpula también parte de la imagen de Cartagena y no fue fácil convencerlos de No, volver a la no. original, pero ya es parte del paisaje de Así la es. ciudad. Entonces, Sí, pues, sí. pero parte de esos problemas estructurales siempre han sido porque la cúpula no estuvo pensada, o sea, no se construyó como unidad estructural del Mm, templo que se pensó en la primera mitad del siglo XVIII. así es, exactamente. Entonces, hay otras cosas también. Bueno, aquí vemos un poquito la bóveda de cañón, está pues, en la parte pues, del superior de la iglesia, que también pues eso lleva un trabajo que cada tanto se Uh tiene -huh. que hacer impermeabilización pues para conservarla lo mejor posible. De hecho, Y ahora pues además como sí, perdóname. De hecho, también esta fotografía es interesante porque miren que ya aparecen elementos formales mucho más asociados al siglo XIX, al siglo XX. Entonces el reloj, el proyecto original no tenía ese reloj encima de la fachada frontal central de la iglesia. Entonces también como que cada época va dejando su huella y es interesante porque sugiere un patrimonio también que sigue viviendo. O sea, no es algo estático, es algo que cada, cada grupo social imprime algún vestigio para conformar la identidad del lugar. sí, tomando un poquito palabras del padre Jorge que nos había dicho en el conversatorio anterior, es que este tipo de monumentos nunca terminan de construirse, se siguen construyendo alrededor de la historia, o sea, por eso es que a veces que se toman años y años de construcción, ¿no? Y es eso, es cada generación busca dejar su huella dentro de los bienes pues patrimoniales. Acá, bueno, tenemos esta foto, acá miren esta foto supremamente interesante, vemos cómo está constituido el monumento a la bandera. Yo todavía no me explico cómo hicieron pues para desaparecerlo. Era grandísimo, ocupaba casi Eh, todo el espacio y pues incluso selló el paso por ahí, por la calle de la de ronda, la ¿no? ronda, sí, yo me Sí, imagino que la tenía que sella subir las no se puede escaleras y pasar. subir, sí, no sé, como que se tenía que subir la escalera y pues pasar por encima de la muralla para poder pasar. O sea, no Ah, tengo ni idea, de además, pronto alguien que se además acuerde. les cuento que en el deslinde de predios, la escritura nunca se ha deslindado esa calle de la Ronda, o sea, según la escritura, la propiedad de la Compañía de Jesús va hasta la muralla, la calle era parte de la propiedad de la compañía, Ok. incluso no se han deslindado el espacio público del atrio, o sea, esas casas que se demolieron enfrente de la iglesia, Ujú. todavía no se han lindado de las escrituras. O sea, esto es que si nos vamos por escrituras, todavía sigue siendo el vasto Todo infinito. es de la compañía. Así Algo es. que me parece interesante de esta fotografía, pero vista desde como arqueóloga, fíjense ustedes el nivel de la calle, ¿no? Mm, El nivel de la calle hasta donde llega. Fíjense ustedes aquí el templo, incluso una rampa que hay de entrada y si lo vemos, pues hoy en día, por algún motivo que es muy raro, la vuelven a bajar. E incluso sí. pues ya el templo vuelve a tiene un piso que aquí arriba pues no existe, ¿no?
De hecho, Eso para los Mónica, arqueólogos sí, eso para los arqueólogos es lo que es tremendo, ¿no? Esas subidas, esas sí, bajadas, esos sí. rellenos y esas excavaciones, ¿no? Entonces, pues también comparar la vista de lo que era el remate de esta plaza eh, y cómo pues hoy en día es otro espacio totalmente diferente, ¿no? Claro, de hecho, Mónica, Sí, sobre el sí. atrio, por donde está, si quieres, baja un poco, baja para que podamos ver la fotografía. La persona que tiene camisa blanca, que está, bueno, ese es el atrio de la iglesia. Hay fotos de mediados de la década del 50, ya en el siglo XX, donde lo que parecía ahí era un piso ajedrezado. Ya, Entonces, todos son esos todos cambios. esos cambios, sí, exacto, que ha Mm, sufrido el espacio, pues se ha mm. quedado. Hay otra Sí, cosa a la que yo quiero llamar la atención y es, bueno, a mí me gustó mucho cómo comienza un texto de Mónica que se llama las correrías de San Pedro Claver y ella nos habla ahí del cuerpo como relato. Me encantó a mí esa asociación y es que es hablar un poco del cuerpo de San Pedro Claver, que ella también pues, lo nombra ahí, ¿no? Como, por ejemplo, cuando él muere, todo lo que sucede en ese momento de la muerte de San Pedro Claver, el caos realmente por llevarse una reliquia del muerto, del santo, y cómo ese cuerpo se sigue venerando hoy día, ¿no? Hoy, pues, por ejemplo, si vamos al altar principal de la iglesia, pues lo principal del altar, obviamente, es el sitio donde están las reliquias de San Pedro Claver y cómo, por ejemplo, hay fotografías que creo que nosotros lo hemos ido compartiendo en nuestras redes sociales, fotografías donde muestra cómo esa veneración por ese cuerpo sigue vigente, ¿no? En la Cartagena de mediados del siglo XX, ¿no? O sea, donde se hacían unos desfiles apoteósicos por la fiesta de San Pedro Claver. ¿No? Entonces es como también todavía hay esa, digamos, esa manera de pensar, ¿no? Del cuerpo como algo, como una conexión, ¿no? Como un relato, Mm. como algo que nos conecta con algo que va más allá, ¿no? En este caso, el cuerpo de San Pedro Claver. Sí, 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 sí. No, pues bueno, en ese trabajo sí, es que haciendo toda la investigación y todo, tratando de verificar dónde estaba enterrado originalmente y por qué lo trasladan tantas veces, le hace a uno recorrer todo todo el templo y le hace a uno recorrer todas las costumbres, prácticas y creencias, ¿no? Sí, es lo que dices, Linda, es muy interesante y pues algo de eso yo ya lo mencionaba en la conferencia pasada, eh, en, en el sitio donde está enterrado, por detrás, como en el remate del templo, en su muro trasero, que todavía está en pleito con la ciudad por el tema de la muralla y demás, yo me lo imagino así, allá llegaban, es ahí donde llegaban los negros esclavizados a bailar, a cantar, a hacer toda esta, digamos, como la forma de celebración de ellos, de lo que es un ritual funerario, que obviamente pues los españoles y hasta indígenas o mestizos que estuvieran ahí lo vieran, se debían espantar, porque es una forma de celebración muy particular y cómo eso hace que se traslade después a enterrarlo en un muro, que todavía nos falta buscar dónde es ese muro, Lina, algún día, así creo como el que brocal, el muro, y del sí, muro entonces también al templo, y del templo también en un muro, y después del muro al altar, ya debajo del altar también, ¿no? sí. Sí, Pues Eh, el que estuviera enterrado pues, bueno, sí, enterrado, puede decirse, clavado en uno de los emparedado, muros del el emparedado, emparedado, literal. emparedado en el templo, fue lo que lo salvó mientras fue también todo digamos, todo el saqueo que hicieron los soldados del templo, ¿no? Así creo es. que Eso también esa fue es lo una que lo salvó. buena, O sea, esa es una buena, siguiendo sus restos, uno sí, sigue muchos Sí, eventos históricos, muchas sí, costumbres y confrontadas, ¿no? El mm, proteger
la reliquia por parte de los jesuitas y en cambio los negros el de celebrar, el de festejar, el de tratar de mantenerlo vivo a través de esos rituales de ellos, ¿no? Así es. Es muy bonito. Creo Así que es. eso nos daría también para armar un itinerario interno dentro de la arquitectura. Espere, porque Sí. es que el cuerpo Todo va el recorrido. recorriendo, tin, 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 todo un Y recorrido de que nos cada lleva como a recorrido va uno diferentes. contando cómo era la forma del espacio y qué espacio Así es. era y todo eso. Sí. Y que se Es- utilizaba el objeto, pues a propósito de estos objetos que también se asocian a los rituales cristianos, a las vajillas. Me parece que volver a armar esos itinerarios en función de todo lo que pasa en ese sitio podría ser interesante también para leer un recorrido, leer la espacialidad física en clave de esos Ujú. Sí. restos de San Pedro Claver. Puede ser interesante. Exactamente. Sí, así es. Mm. Exactamente. Bueno, yo quiero compartir con ustedes algunas preguntas que nos está haciendo el público a través del Facebook. Por ejemplo, tengo una, doña Sutanita, dice, el trabajo inventariado, este es con relación al inventario del tejar de San Bernabé. Bien. El trabajo inventariado, esas personas que aparecen en la lista de alfareros ya eran libres. Si no lo eran, ¿qué podían hacer con ese dinero? Y si lo eran, lo mismo, ¿qué podían hacer? Son herederos de estos alfareros las comunidades que viven actualmente en Tierra Bomba. No, en el momento en que hacen ese inventario es, es como todo lo de los jesuitas, es decir, como un edificio, como una mesa, como una biblioteca, como el negro esclavo, el africano esclavizado, es un objeto más que se hace un inventario para venderlo. Ujú. Eh, y el tejar se vende, se le vende a un, yo no me acuerdo, ahí sí mil disculpas, no me acuerdo el nombre, se le vende a un criollo que se supone intenta continuar con la producción, pero pues evidentemente no le va bien. Yo creo que yo siempre he dicho que buena parte del éxito de esa loza de los jesuitas que se encuentra por todas las excavaciones de Cartagena, salvo en el convento de Santo Domingo, bueno, y en el de San Francisco tampoco, con ellos también tenían su peleita, pero en todas las casas en donde uno excava en Cartagena, uno se encuentra esa loza y como digo, hasta en Venezuela y en el Caribe. Era porque yo creo que era porque iba con la bendición de los jesuitas, algo así, ¿no? No sé. O sea, era como muy exitosa. Sí. Y seguramente eso también infundía como el interés de los negros loceros, llamémoslos así, de hacer su trabajo. Ya cuando los venden como mercancía a otro señor que llega, o posiblemente al señor no le interesa sino hacer tejas y ladrillos, es posible que pues, los que sabían hacer losa los pasen a hacer otros trabajos. Libres no, 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 a menos que hubiesen tenido ellos, pero eso habría que ver, digamos, es muy difícil encontrar esa documentación, a menos que ellos hubieran tenido recursos propios para comprar su libertad, que lo Exactamente. podían hacer, ¿no? Sí, Y yo siempre he creído que los que estaban ahí se quedaron ahí. eso sí. Se Eh, quedaban allí, así es. No, no eran libres, pertenecían a la compañía y trabajaban distintas con tantas labores que, refriegas y guerras y todo, posiblemente ellos ahí montados en la isla se evadieron de todos esos sitios de la ciudad. Yo creo que les iba mejor allá. Yo creo que sí. Yo sí, muy seguramente sí. Y pues de ahí un poco el problema también sobre la propiedad de los predios hoy en día allá en la isla, que es como digamos, como que fácilmente también los están expulsando a raíz pues, de esa situación y bueno, todas las tensiones que está viviendo la isla hoy en día, ¿no? sí es, Eh, sí. hmm,
yo diría que en parte, sí, los que están ahí sí pueden ser, digamos, herederos de esa misma, digamos, de esos mismos esclavos que trabajaron en el tejar. Tú mencionaste un libro que yo, de la fábrica de loza, que Lina también de eso me acompañó en esa investigación de la fábrica de loza en Bogotá. Sucedió lo mismo. Esta era ya una fábrica de tipo industrial, semi-industrial, lo que les costó trabajo aquí la industrialización en el siglo XIX. El dueño de la fábrica se muere, lo compra alguien más que no le interesa seguir. Ya era la época de crear los barrios obreros, y esa fábrica es el único pedazo de predio que no tiene claras las escrituras. La única escritura que encontramos con Lina es una compraventa que se hace en 1905. 1905. Sí, más o menos. Es la última escritura, pero es ya de todo el predio del edificio de la fábrica hacia abajo. La fábrica misma no tiene escritura. Yo creo que cuando se muere el dueño, ellos mismos, hay un reporte que ellos mismos intentan, los obreros, los operarios que trabajan ahí intentan seguir elaborando el material. No les va bien, pues obviamente el costo del plomo, conseguir el barro, en medio de las guerras, la guerra de los 1000 días, bueno, imagínense todo lo que les viene encima, pero se defienden y se quedan ahí. Y yo me los imagino que alguien viene y les dice, bueno, aquí yo me voy a tomar posesión de esto, salen piedras y palos y dicen, sobre mi cadáver ustedes se van a tomar posesión de esto. Yo creo que más o menos ahí debió pasar algo similar con el tejar. Algo por el estilo. Hay otro comentario que hacen, pues digamos, por lo que sucedía en la época, el trato, por ejemplo, la manera en cómo los describen, que sin cría, pues como pues se les trataba como pues animales de trabajo. Lo que pasa es que, bueno, cuando se hace el registro de la historia, pues se tiene que registrar tal cual, pues como aparece, para que nosotros precisamente tengamos conciencia del momento histórico de lo cual estaba sucediendo. Lastimosamente, muy a pesar, o sea, ese era el momento de la historia y eso, y los poderosos, en este caso eran los blancos europeos venidos de España, pues tenían una visión eurocentrista donde ellos eran superiores y cualquier cosa que no fuera blanco, europeo, español, pues estaba por muy debajo y ese era el trato que recibían y así se veían se ven los escritos, o sea, eso es una cosa sistemática que nosotros cuando vemos documentos de la época de la colonia, pues cualquier cosa que no sea blanca y española, pues era descrita de esta manera, de forma inferior, ¿ya? Entonces, pues es una situación con la que se tiene que lidiar y precisamente se muestra, pero precisamente es para la no repetición. O sea, que estos documentos nos sirvan a nosotros para pensar en esa no repetición, en que ningún ser humano, por mucho poder, por mucha influencia que tenga, va a poder estar por encima del otro y va a poder pues, describir a otro ser humano de esa manera, ni tratarlo de esa manera. Entonces creo que es lo que podría yo comentar pues con respecto a esa crítica de cómo está pues compuesto el documento, pues como todo Sí. es lo que es, Sí, ¿no? no, ahí está literalmente y pues yo siempre lo he expresado, lo cito en dos sentidos. Uno, lo que estás diciendo, efectivamente ese es el trato que se le da, es una mercancía. Incluso es muy duro cuando uno lee el texto del padre Sandoval, de cómo se refiere a ellos, es muy duro, pero ese es el pensamiento de la época. O sea, el pensamiento de la época es que estos son unos salvajes que no tienen capacidad de pensar. Y pues obviamente cuando se encuentran con ellos en África y con sus lenguajes y todo como lo mismo que sucede con los indígenas, pues dicen, es que estos como no hablan cristiano. ¿Sí? Exacto, expresiones como esa que todavía cristiano, son salvajes.
Sí, no, y Pero todavía sí, esas eso sí. expresiones siguen en boga. O sea, mi mamá a veces también dice, pero háblame en No, cristiano, o sea, ni siquiera habla en español literal, o lo que sea, sino literalmente, o sea, es sí. que es literalmente. Entonces, obviamente ese es, y ese primer encuentro es lo que determina cómo se van a manejar durante 300 años que dura el régimen colonial. No hay forma de cambiar ese pensamiento por ya ni siquiera, es decir, posiblemente ya al final con la ilustración y algo empiezan a entender que las cosas no son así, pero es que ya se trata es de mano de obra. O sea, ya el capitalismo también va ganando, sí, ya va ganando campo. Ujú. Entonces se necesita explotar mano de obra y la única Yo, forma de justificar explotar eh, un humano a otro humano es tratándolo como un animal. ¿Sí? O así sea, es. Sí. Lo que pasa es que yo creo que es lo que vivimos lo bajo el mismo justifica. sistema, solamente con otro nombre, Sí, realmente, porque es que ahora hay usamos otras cosas, esclavitudes ahora ahora, ¿no? usamos eufemismos, Ujú. pero, Así es. Pero eso sí, pero sí es muy curioso, esos forma de inventarios, dominación ahora es de, sí, sí, sí. hay Y- cómo denominar a la gente con nombres mucho más cómodos, pero que de todas maneras la explotación aún hoy continúa. Lo que Ujú. pasa es que mm, quizás hoy en día tiene más carga el decir negro despectivo porque hoy también ya los mismos afrodescendientes están reivindicando la palabra negro. Lo mismo que los indígenas, pues no van a dejar de llamarse indígenas, sí, por cómo se les trató durante la época colonial. Es lo que les da una reivindicación hoy en día, es su esfuerzo de mostrar que bajo esa denominación hay toda una forma de ver el mundo, cosmovisión, prácticas, creencias, valores que son tan válidos. Entonces, sí duele, hay, bueno, palabras como cría es porque así se usaba en esa época, uno no llamaba bebés o niños, Mm. esa era la forma de Sí, referirse, o sea, también hay y un también tema la de concepción de lenguaje. la infancia en esa época. En esta infancia no, realmente no había infancia. Los niños No, eran pequeños en la idea adultos. de, sí, Sí, no, eso es más una idea moderna, ¿no? O apenas, sea, sí, así es. Sí. eso es, siglo su XX siglo aquí en XX, Colombia. sí, sí, Colombia sí. Ujú. siglo XX, antes y todavía en el siglo XX, niño que ya supiera caminar y caminar por sí solo, niño que caminaba trabajaba como la familia. Ujú. Pues sí, eso Cuidaba las sí, ovejas, cargaba ladrillos, machacaba el pues, maíz, todo, era otra mano de obra más en la familia. Así es. Eso ha pero sido eso sí era también en la todo el mundo, humanidad, pues ¿no? Eso sí ve es la uno las novelas Exacto. de eso Charles la Dickens humanidad siempre. Charles Dickens pues documenta todo eso en sus novelas, ¿no? O sea, Pero realmente de fíjense que verdad, hay una él, cosa con respecto a la infancia y es tiene que los infantes, por ejemplo, que eran de credo protestante, tenían más, o sea, se les daba más espacio para ser infantes. O sea, por ejemplo, hay una colección de obras pictóricas de niños, entonces uno evidencia, por ejemplo, las que son de niños protestantes, sí están los niños representados con juguetes, con cosas propias de la infancia. En cambio, cuando nosotros vemos las pinturas de niños católicos, ellos están representados como pequeños adultos, ¿ya? O sea, como copias de sus padres, de sus abuelos, ¿no? Lo que iban a hacer y se veía muchísimo más en las clases altas, ¿no? De pronto en las clases un poco más sencillas, de pronto sí el niño tenía un poquito más de espacio de ser niño, pero sí, el concepto de infancia es una cuestión de la época, pues ya del siglo XIX y todavía, como 20. dicen, siglo Sí, XX, sí, eso es que como siglo XX. ujú, aquí en así Colombia es, es siglo XX, eso sí así no hay es, duda. Mm. exactamente. Entonces, pues, esas son como, digamos, como aclarando un poquito ciertos conceptos, pues que cada época tiene Ah, su manera de lo único expresión, ¿no? que me faltaba enfatizar ahí, pues un lado es hacer ver, pues, digamos, la connotación de negro en ese contexto, y la otra, de todas maneras, quería exaltar la capacidad de hacer oficios y de ser apreciados por su oficio. Mm, Desafortunadamente el aprecio tenía un valor económico,
pero lo decía yo en la otra conferencia y lo repito aquí, que tal vez no lo dije acá, estos que sabían hacer loza tenían un mayor valor económico, pero que también reflejaba un mayor valor de calidad frente a todos los demás oficios que se hacían ahí en el tejar y en otras partes y en otros oficios en la ciudad, de herreros, negros carpinteros, bueno, no sé qué otros negros, bueno, ladrilleros, tejeros. Los de hacer loza eran los más valorados de todos en la ciudad, de todos los oficios que se hacían. Es muy interesante verlo también. Sí. Los carpinteros eran 250 pesos, los de herreros pues un poco menos, porque la herrería sí se dedicaban también mucho criollo español. No todos los españoles eran ricos, había españoles pobres también y había españoles que les tocaba trabajar parejo con ellos. Hay que también pensar en eso, ¿no? O sea, no todos tuvieron éxito aquí, tampoco éxito tuvieron que no tenían cómo pagarse su viaje de regreso y quedan acá atrapados en unas condiciones muy malas también, ¿no? Así es. No, es que la Cartagena de esa época era una ciudad muy complicada, todavía siglo XIX, era una ciudad bastante compleja pues para vivir. Y pues también el tema de que Cartagena, y es algo que yo pues he repetido muchas veces, que Cartagena, a diferencia por ejemplo de La Habana y de otros lugares, Cartagena tuvo el Tribunal de la Inquisición aquí, y el daño del Tribunal de la Inquisición en Cartagena, más que en vidas y en torturas, o sea, digamos en números, cifras, creo que el daño fue a la sociedad fue psicológico, y es un daño que pervive hoy día en la sociedad, por lo menos hablando de Cartagena, ¿no? El cartagenero, pues, no es tan abierto pues a todo lo que es distinto. Siempre, por ejemplo, yo les podría comentar un poco cuando es la migración sirio-libanesa y palestina a principios del siglo, final del siglo XIX y principios del XX. Ya eran unas personas foráneas y hubo un rechazo, o sea, distinto a que en otros sectores de este mismo país fueron aceptados más fácil. Aquí en Cartagena no fueron aceptados fácil, fue difícil. Y es por digamos, esa mentalidad que, que ha venido permeada por toda esa Inquisición que nos enseñó que lo afro, lo indígena, lo diferente no corresponde a la norma. Y entonces muchos de los problemas que tiene pues Cartagena de Indias, lastimosamente, creo que están encadenados un poco a esa forma de pensar que nos dejó pues moldear esa presencia de la Inquisición aquí en la ciudad. Mm. Entonces son cosas que, bueno, que de verdad uno cuando empieza a hacer estos viajes al pasado, pues dan para pensar uno realmente qué es lo que uno es hoy. Por eso es que es interesante hacer estos encuentros. Entiende sus consecuencias. Exactamente. Entiende las consecuencias que tienen hoy todavía. Sí. Así es, exactamente. Entonces, bueno, yo quisiera pues ya también pues cerrar un poco ya el espacio. Pues, primero pues agradecerles de verdad a ustedes dos que maravillosamente pues nos han expuesto pues todo este tema, todo este viaje, toda esta historia, todo este conocimiento. De verdad que siempre están como que en sí pues para el santuario. También quería como aprovechar el espacio y compartir pues con quienes nos están viendo, incluso también con ustedes, pues todos los avances que hemos tenido en el Santuario San Pedro Claver. Este COVID pues nos ha hecho pues avanzar en ciertos espacios que antes eran como espacios mentales, como que una meta que siempre estaba allí. Hoy pues las estamos materializando. Hoy día el Santuario de San Pedro Claver tiene una plataforma de cursos virtuales, la cual pues ya está en funcionamiento. De hecho, ya hay un curso allí que es de bullerengue, precisamente en ese rescate de esos valores ancestrales que tiene pues la ciudad a través de su folclore, en este caso del bullerengue. Y, y queremos alimentando poco a poco con otros cursos de interés pues para la gente. Para no perder esa línea que ha tenido la Compañía de Jesús, que es la educación, ¿no? Que es promulgar el conocimiento, ¿no? Entonces, pues tenemos esa plataforma virtual pues para llegar a muchas más personas, y
también vamos a tener tienda virtual, que pronto pues estaremos haciendo el lanzamiento con productos nuevos, chéveres. Vamos a tener tapabocas personalizados con el santuario. Vamos a tener Súper. muchas, sí, exactamente, pues que también son cosas que las hacemos precisamente pues para mantener vivo todos esos programas sociales que tiene el Santuario San Pedro Claver, que a pesar pues del cierre físico, pues siguen allí, sigue estando lectoescritura, sigue estando Ruta Verde, pues y todo pues el acompañamiento a la misión en el norte de la ciudad, bueno, en fin, todas estas cosas pues siguen allí y nada, y gracias pues a ustedes porque son parte de ese apoyo a mantener vivo ese legado que tiene el Santuario San Pedro Claver en Cartagena de Indias. Bueno, muchas Ay, gracias, Linda, no, pues Linda, por la gracias a ti invitación por esta invitación. y felicitaciones por todas esas Sí, iniciativas para eso está muy salvar bien, el... eso está muy bien. Así es, ¿no? Están invitadísimas pues a participar cualquiera de las iniciativas. Siempre, bueno, es chévere tenerlas ustedes aquí. Y bueno, nada, quiero pues ya despedir esta noche, agradecer al público que estuvo pues muy atento a esto y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad, en un próximo encuentro virtual en torno al patrimonio del Santuario de San Pedro Claver. Así que muy buenas noches. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Que estén bien.